entonces les voy a hablar de estas partes en las que he dividido la plática. Primero del cáncer, una visión general de la importancia del cáncer en el mundo, y luego me voy a centrar un poco en el cáncer por agentes infecciosos y luego por el virus del papiloma humano, que es un agente infeccioso muy importante en este contexto. Y luego les voy a hablar de algunos resultados que a mí me parecen interesantes sobre el virus del papiloma y el cáncer en San Luis Potosí. Ok, entonces el cáncer también es un conjunto de enfermedades muy grande y heterogéneo, y en general se usa también la designación de tumores malignos para el cáncer. Y los tumores malignos se deben a lo que se llaman células cancerosas, y no cancerígenas, como dicen muchos, que proliferan sin control. Esa es la característica principal. El cáncer es en realidad una enfermedad social de las células que no responden a las señales del ambiente, no paran cuando deben de parar, invaden tejidos vecinos y pueden diseminarse a distancia. Les decía, hay más de 100 tipos de cáncer desde el punto de vista anatómico, morfológico, y se llaman según de donde empiezan, pero además también según el tejido donde empiezan se llaman carcinomas, los que provienen de los epitelios, sarcomas, los que provienen del tejido que viene del mesodermo en general, leucemias, cánceres de la sangre, linfomas y mielomas del sistema inmunológico y del sistema nervioso central. O sea, son totalmente heterogéneos, de modo que no podemos pensar que si sabe cómo curar un tipo de cáncer va a curar a todos los demás. Otra cosa que vale la pena saber es algunos términos que se usan en epidemiología para entender la carga, en inglés burden, carga de lo que implican las enfermedades en la sociedad. Por ejemplo, la prevalencia, porque voy a referirme a esto más adelante, es el total de casos actuales en la región. La incidencia es el número de casos nuevos en un periodo determinado. En epidemiología se usa el año como periodo. La mortalidad, el número de defunciones por año, o muertes, también se puede decir más directamente en español, y las tasas de incidencia que se refieren al, por ejemplo, en la incidencia se refiere al número de casos nuevos por año por cada 100.000 habitantes. Así se pueden comparar diferentes regiones. Y la mortalidad lo mismo. Entonces, vean, las tasas de incidencia y de mortalidad son muy buenos indicadores de la situación, del cuidado, de la atención que se está dando a las enfermedades en una región dada. ¿Ok? En el mundo, estas estadísticas son del año 2012. Se registraron como 7 millones de casos de cáncer en el mundo. Registrados no quiere decir que fueron los únicos, ¿verdad? Pero en algunos países no hay ni registros epidemiológicos. Y el número de casos nuevos, ese es el número, es la población mundial, 7.000 millones, perdón. El número de casos nuevos fueron 14 millones más o menos, y las muertes en ese año fueron poco más de 8 millones. Okay. Y si le echa uno cuentas, en los 5 años anteriores, incluyendo 2012, hubo 32 millones y medio de casos de cáncer. Okay. Los cánceres más diagnosticados o más frecuentes son, como ya nos dijeron ayer la doctora Aceves, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, colon y recto, próstata, estómago, hígado, del cuello uterino, esófago, bla. ¿Sí? O sea, ya sabemos que si fumamos estamos más propensos al cáncer pulmonar, ni modo. Este mapa indica la prevalencia de los cánceres en el mundo, y vean cómo la prevalencia es mayor en los países más ricos, porque hay gente de mayor edad. ¿Sí? México no tiene una prevalencia tan alta como Estados Unidos y Canadá, o Europa, o Australia. Pero dentro de
los casos de cáncer abundan los casos causados por agentes infecciosos, o sea, por infecciones que generalmente son crónicas, obviamente. Y resulta que más del 15% de los cánceres son atribuibles a infecciones. Y estos son un blanco muy importante porque se pueden prevenir. Si se previene la infección, se va a prevenir el cáncer producido por ese agente infeccioso. ¿Ok? Entonces, de los 14 millones de casos de cáncer al año, más de 2 millones son por agentes infecciosos. Y el más frecuente es el cáncer de estómago, causado por el Helicobacter pylori, una especie de bacterias que infectan las células epiteliales del estómago. Y el segundo, o sea, no cantan mal las rancheras, es el virus del papiloma humano. Y entonces aquí hay una gran oportunidad de prevención. Sí. Bueno, esto dicen las estadísticas mundiales. Hay que creerles. Pero bueno. Pero también hay otros virus, ¿eh? Entonces, el que le sigue, que tiene números muy altos, es el virus de la hepatitis B, que es prevenible por vacunación, porque hay una vacuna contra el virus de la hepatitis B. Y si uno no se la pone, pues le puede dar cáncer por ese virus. El virus de la hepatitis C le sigue, y luego el virus de Epstein-Barr, que produce el linfoma de Hodgkin y el carcinoma nasofaríngeo, y es más o menos endémico en el centro de África. Y luego este herpes virus que se asocia al SIDA y que produce sarcoma de Kaposi, que es un tumor de partes blandas asociado al SIDA. Okay. O sea, la gente que tiene inmunodepresión por SIDA puede desarrollar sarcoma de Kaposi. Bueno, entonces aquí está esta gráfica de pastel en donde pongo los números considerando el 100% para los agentes infecciosos, y vean, casi la tercera parte de todos los cánceres debidos a infecciones son por virus del papiloma, y a eso me voy a dirigir ahora. Ahora fíjense en este mapa de los cánceres atribuibles a infecciones, es casi al revés del otro. Los cánceres atribuibles a infecciones predominan en países pobres, lo cual quiere decir, obviamente, que los sistemas de salud no funcionan, o no tanto. ¿Sí? O sea, los de Norteamérica y Europa eran los que más prevalencia de cánceres tenían, y sin embargo son los que menos cánceres asociados a infecciones tienen en el mundo. Ok, entonces ahora sí me voy a introducir en este problema. Esto es importante, sobre todo para las mujeres, porque los hombres pueden transmitir también la infección a las mujeres, pero a las mujeres a las que más frecuentemente les da el cáncer por virus del papiloma. Y ya se sabe, esta es una afirmación muy importante, que son los agentes de transmisión sexual más comunes. Como el 15% de la población mundial sexualmente activa tiene infecciones por virus del papiloma. Más que gonorrea, sífilis, tricomonas, clamidias, hay más virus del papiloma infectando, ¿no? La otra cosa importante, y por eso le dieron el premio Nobel a Harald Suthausen, es que la infección persistente, o sea, crónica por el virus, determina la transformación neoplásica del epitelio. Los virus del papiloma son epiteliotrópicos, infectan células epiteliales diferenciadas. Pero dentro de los virus estos hay algunos que son más oncogénicos, más cancerígenos que otros, y a estos se les llama de alto riesgo. Hay otros virus como los que producen los mezquinos, las verrugas, que son tumores benignos y no matan. Esos son de bajo riesgo, aunque no es muy agradable tener condilomas genitales, pero eso no lo van a matar a uno, ¿no? Entonces, a eso se les llama de alto riesgo o oncogénicos. Y un trabajo crucial también en este campo es el de Balboomers, que publicó en 1999, en donde demostró, y esto
muchísimos médicos lo ignoran o lo dejan de lado, lo solapan, que el 100% de los casos de cáncer cervicuterino contienen virus del papiloma, genoma del virus del papiloma. O sea que hay una relación absoluta entre la infección y el cáncer. Y estas son implicaciones importantísimas de que el cáncer cervicuterino sea causado por virus. Se puede detectar si se detecta la infección. Antes de que se desarrolle el cáncer, si hay infección, pues entonces hay riesgo. Se puede detectar antes de que la célula se haya transformado irreversiblemente. Y se puede prevenir, como otras enfermedades de transmisión sexual, pues con castidad o abstinencia o como se diga, fidelidad, pero también por vacunación. Las vacunas contra las infecciones virales son las vacunas más eficaces del mundo. Son las que dan inmunidad protectora y duradera por mucho más tiempo. Entonces, pues esta es una consecuencia del conocimiento de que el virus del papiloma es el que produce cáncer, que se han desarrollado vacunas que ahora pueden prevenir la infección y por lo tanto el desarrollo de lesiones neoplásicas. Ok, la mayoría de los cánceres producidos por virus del papiloma se localizan en el cuello del útero o el cérvix. Algunos en la región anogenital, o sea, hay prácticas sexuales como el sexo anal, que también se sirve para transmitir y producir cáncer anal, y orofaringio también por sexo oral. Bueno, aunque los virus de papiloma se pueden transmitir también por los dedos, si uno tiene la infección y se tocan los genitales y luego a su pareja le toca cualquier otra parte, puede transmitirle también así la infección. Pero es importante que sepan que no solamente cáncer cervicuterino, cáncer de la boca, de la faringe y del ano, de la vulva. Okay. Pero el 90% es cervicuterino. Ahora fíjense cómo está la mortalidad por cáncer cervicuterino. Esta se parece al mapa que les mostré de las infecciones, aunque fíjense que China se salva. China tenía muchos cánceres por infecciones, pero ahora no se mueren los chinos por cáncer cervicuterino tanto, ¿no? Entonces como que funcionan los servicios de salud para prevenir el cáncer en China. El cáncer del cuello del útero es el segundo cáncer más frecuente. En rojo está la incidencia, 19 casos por 100.000 mujeres en edad reproductiva. Las estadísticas tienen que ajustarse por la edad porque a las niñas no les da cáncer, no antes de los 15 años. Y esta es la mortalidad, vean, casi 10 muertes por 100.000 habitantes, 100.000 mujeres de 25 años o más. Y la mortalidad es parecida a la del cáncer de mama, aunque la incidencia del cáncer de mama es bastante mayor aparentemente, y digo aparentemente porque las mujeres que desarrollan cáncer cervicuterino generalmente son mujeres marginadas, pobres, que no tienen acceso a servicios de salud. En cambio, el cáncer de mama es más popular entre las mujeres de las ciudades, porque que se cuidan más y van al médico y tienen diagnósticos más tempranos. Pero bueno, de todos modos es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres de México. Aquí puse esta de San Luis Potosí, que está como en la media, ¿no? Esto es de 2014 más o menos, y hay gran disparidad, pero quién sabe qué tan duras sean estas estadísticas mexicanas. Okay. El estado que tiene el valor más bajo de mortalidad aquí es Aguascalientes, y el más alto es Chiapas, que bueno, más o menos cuadra con la idea que tenemos del desarrollo socioeconómico, ¿no?, en México. A ver, entonces son unas lecciones de anatomía un poquito para aprender. El útero es un órgano que dice que tiene una forma de pera invertida, y el cuello entonces es la parte inferior,
Ok, y tiene un orificio, este es el cuello, un orificio interno que va a la cavidad uterina y un orificio externo que va a la vagina. Cuando se hace la exploración ginecológica se puede observar el cervix normal, que es brilloso, liso, parejo, pero cuando hay lesiones que también se llaman displasias, se pueden ver manchitas, se tiña con ácido acético y es más clara la observación de las lesiones cuando se tiñe con ácido acético. Hay una zona de transición. Bueno, esto es el Papá Nicolau. La mujer tiene que estar acostada de espaldas y se pone el espejo vaginal para verle a través de la vagina el fondo de la vagina, el cervix, y con una espátula o cepillo, o lo que sea, se toman un raspado del cervix para hacer un frotis y luego teñirlo y ver las células. Este método lo inventó un médico estadounidense de origen griego que se apellidaba Papá Nicolau, por eso se llama así. Y si se ven lesiones, entonces se puede tomar una biopsia con una pinza de sacabocados y el médico le dice a la señora, no le va a doler. Siempre dicen eso. Y estas fotos muestran etapas de progresión del cáncer cervicuterino. O sea, para que se desarrolle el cáncer cervicuterino generalmente se toman años, más de 10 años habitualmente, depende del tipo de virus, vamos a ver eso después. Hay algunos virus más rápidos que otros. ¿Sí? Pero entonces, lo interesante es que la infección produce las lesiones iniciales, pero esas lesiones iniciales pueden regresar y curarse espontáneamente por la respuesta inmunológica de la mujer que tenga la infección. Si no tiene reinfecciones sucesivas por tipos oncogénicos y tiene un buen sistema inmunológico, puede acabar con la infección espontáneamente en la mayor parte de los casos, más del 90%. Pero si eso sigue a lesiones de mayor grado, entonces ya no regresan tanto. Y de las lesiones de alto grado al cáncer ya no hay regresión. Entonces es muy importante distinguir si las mujeres tienen lesiones de alto grado. Y esto además correlaciona con la morfología de las células que se ven en el Papá Nicolau. ¿Okay? Por eso, el principal método de prevención en los programas nacionales para la prevención del cáncer cervicuterino ha sido el Papá Nicolau. Pero desde que se sabe que el virus del papiloma humano es la causa, pues imagínense, pues es mejor saber si hay infección por virus del papiloma, porque las mujeres que no tienen infección no tienen riesgo, solamente las infectadas tienen riesgo de cáncer cervicuterino. Y lo que se usa ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, es que se recomienda que las mujeres de 35 años en adelante se hagan la prueba de Papá Nicolau junto con la de VPH juntas, al mismo tiempo. Y si no hay lesiones en Papá Nicolau y no hay infección, entonces se pueden esperar hasta 5 años para volver a repetir la prueba combinada. En cambio, aquí en México los ginecólogos aprovechan que las mujeres se preocupan mucho y les hacen Papá Nicolau cada 6 meses o más. ¿Ok? Que es absolutamente innecesario. Okay. Bueno, ahora voy a hablar ahora sí del virus del papiloma. Es muy interesante que en el año 2008 a este señor, Harald Suchhausen, que es alemán, en un instituto que está en Heidelberg, le dieron el premio Nobel junto a los descubridores del virus de SIDA, ¿okay? Por sus descubrimientos de 2 virus que causan enfermedades humanas severas. Le dieron la mitad del premio. Ya saben, el premio no se le puede dar a más de 3, y si son en áreas distintas, entonces se reparten. Como él descubrió el virus, se llevó la mitad. El virus del papiloma, los del SIDA, pues el 25% cada uno, ¿no? Ok, ahora,
es muy importante entender que las lesiones neoplásicas, las lesiones que se van a hacer cáncer, progresan con el tiempo, que hay grados de progresión a lo largo del tiempo. Se van acumulando mutaciones en las células que hacen que más difícilmente dejen de proliferar. Bueno, lo que se necesita para la progresión es primero pues, que haya actividad sexual, para que haya infección, y después de la infección transitoria que se puede eliminar espontáneamente la mayor parte de las veces, pero la infección persistente por tipos de alto riesgo, fíjese, progresa del epitelio cervical normal, o sea, al hacer la observación microscópica en esos casos no se ven cambios distinguibles con el microscopio óptico, y entonces dice que es normal el epitelio, pero luego puede haber lesiones de bajo grado que progresan a lesiones de alto grado. El epitelio puede transformarse directamente en una proporción baja en lesiones de alto grado y en una proporción mucho más alta en lesiones de bajo grado, y las lesiones de bajo grado pueden revertir al epitelio normal. ¿Okay? Pero las lesiones de bajo grado pueden también pasar a ser de alto grado. Muy poquitas ya regresan, prácticamente nada. Por eso es muy importante saber si las mujeres tienen lesiones de alto grado. NIC 2 o NIC 3 se dicen en la observación histológica, que corresponden a lesiones de alto grado en el Papá Nicolau. No sé por qué no salió esto, pero al final, al cáncer invasor. Invasor quiere decir que no se queda en el epitelio, sino que rebasa la membrana basal y invade los tejidos vecinos y de ahí puede hacer metástasis. Hay otros factores concomitantes importantes. Lo que más nos gusta es lo que más nos hace daño, ¿no? Tabaquismo, bueno, aquí sexo, tabaquismo, susceptibilidad individual, hormonas, anticonceptivos, mortalidad y otras enfermedades de transmisión sexual. Esta es una gráfica que representa la historia natural de la infección y el cáncer, ¿no? Aquí en el eje de las X tenemos edad en años. La infección empieza más o menos alrededor de los 15 años, cuando debutan sexualmente las mujeres. La prevalencia de las infecciones es máxima como a los 20-25 años, y luego espontáneamente baja. Y como a los 5 años de que empezó la infección, empiezan a aparecer cambios en las células, cambios precancerosos, lesiones de bajo grado. Y como a los 10 años en adelante, cáncer. Claro, es un promedio y no se trata de todos los virus ni de todas las mujeres, ¿no? Es diferente para cada. Okay. Ahora, las acciones que se pueden tomar a lo largo de estos periodos es, por ejemplo, la vacunación, que ya saben que se está haciendo en las niñas de quinto año de primaria de más o menos 11 años en México. Hay muchas madres que se oponen a que sus hijas les pongan la vacuna porque sus hijas no son libertinas. ¿Sí? Es una estupidez mayúscula, porque estas vacunas son eficaces e inocuas en general. Se aplican 2 dosis con intervalo de 6 meses, más o menos a los 10-11 años, que es la edad en la que mayor respuesta inmunológica dan las vacunas. Y además las niñas están preparadas para que a los 15 años les den un refuerzo cuando pueden estar empezando a tener actividad sexual. ¿Okay? Bueno. Y vean, las pruebas de Papá Nicolau que se recomendaban o que se recomiendan cada 3 o cada 5 años, en caso de que no haya lesiones neoplásicas, pueden espaciarse mucho más si se hace la prueba de Papá Nicolau junto con el VPH cada 5 años. Y ya después de los 50 años, si no hay problemas, prácticamente no hay que dar seguimiento. Bueno, los virus del papiloma son una familia muy grande
Es la familia que se conoce de mayor número de tipos virales que infectan a los vertebrados. En este año, 2013 más o menos, ya se habían clasificado 240 tipos, doctora Brambila, sí, en 37 géneros. Todos son epiteliotrópicos, o sea, infectan células epiteliales. Este asunto es importantísimo, no dan molestias. Entonces, las mujeres que tengan infección por virus de papiloma en su aparato genital no tienen síntomas y pueden no saber que están infectadas y que pueden desarrollar cáncer. Esto es importantísimo. Y claro, algunos, no todos, son oncogénicos, o sea, sí van a producir cáncer. Este es un diagrama de más o menos el genoma del virus. El genoma es DNA circular de cadena doble que tiene una longitud de casi 8.000 pares de bases. 8.000 pares que codifican 8 genes, más o menos entonces un promedio de 1.000 pares de bases por gen. 40 tipos son genitales. De los más de 200 tipos que se conocen, ya se sabe que 40 infectan el aparato genital y se transmiten por contacto sexual. Y de esos, 12 o algo así son los de alto riesgo. Sí se sabe bastante bien, Codifican 6 genes tempranos. Tempranos porque son los genes que se expresan antes de que se haga el material genético. En virología, los genes tempranos son los que se expresan antes de que se copie el material genético para replicar el virus. ¿Ok? Y de estos 6 oncogenes, 2 son extraordinariamente importantes porque de estos 6 genes tempranos, 2 hacen que las células se descontrolen en su proliferación. Se llaman oncogenes por eso mismo. Son el E6 y E7. Los genes se llaman E, los tempranos, early en inglés, y L, late en inglés, tardíos. Los tempranos entonces codifican proteínas no estructurales, o sea, las que no se van a los viriones, a las partículas físicas de los virus. Y los L, los tardíos, proteínas estructurales, las que terminan en los viriones. Y son 2, la L1, que es la más grande y que tiene más copias en los viriones, y L2, que es más chiquita. La vacuna se hace con proteínas tipo específicas L1. O sea, a partir del conocimiento de la secuencia del gen L1, se hicieron levaduras recombinantes que expresan esa proteína, y lo interesante es que las proteínas tienen la información para autoensamblarse. Se autoensamblan en pseudoviriones y esos son los que se usan para inmunizar. Okay. Si quiere uno inmunizar contra el tipo 16, del que les voy a hablar al rato, entonces tiene que tener el gen L1 del tipo 16 para hacer viriones o pseudoviriones autoensamblados que tienen la secuencia de aminoácidos del tipo 16. Okay. Si quiere hacer una vacuna con varios tipos, entonces tiene que usar pseudoviriones de diferentes tipos. Si uno analiza la secuencia de los genomas virales, entonces puede clasificarla de acuerdo a su similitud. O sea, si compara la secuencia con métodos computacionales, puede definir, los tipos son los virus que tienen secuencias nucleotídicas del marco de lectura abierto del gen L1, que difieren en más del 10% en adelante. Así voy a definir lo que es un tipo viral. ¿Okay? Y los subtipos o linajes son los aislados que tienen secuencias entre el 2 y el 10%. Se parecen más o discordan menos. Y las variantes son
aislados que difieren en menos del 2% en su secuencia. O sea, esas son las letras del alfabeto del genoma ATGC. Este es un árbol, o bueno, como se diga, dendrograma de los virus, y los malos, los oncogénicos, están aquí y pertenecen al grupo que se llama alfa papilomavirus. Ahora voy a hablar de los genitales de alto y bajo riesgo. Ya les dije que son 40 que infectan el aparato genital, pero los de bajo riesgo son 6 o 11, los más prominentes, los más frecuentes, los puse aquí en colores. El 6 y el 11, acuérdense, porque este también está en una de las vacunas contra los virus del papiloma. Porque este par de tipos de virus producen como el 95% de los condilomas genitales. Entonces la vacuna previene la mayoría de los condilomas genitales. Y los de alto riesgo son estos 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y los más frecuentes en el mundo, estadísticamente, en estudios de muchos trabajos epidemiológicos, de metaanálisis que se llaman, son el 16 y el 18. Pero ojo, eso puede variar en cada región geográfica. Estos datos son de Smith y colaboradores y se aplican en general a muchos metaanálisis también. El 16 y el 18 entonces causan como el 70% de los cánceres del cérvix en el mundo. Y hay ya vacunas contra ellos desde 2006. La que se aplica en México a las niñas, y ya se va a empezar a aplicar a los niños, se llama Gardasil. SIL quiere decir Squamous Intraepithelial Lesions, lesiones intraepiteliales escamosas, que son el tipo principal de lesiones que se ven. Y Gardasil porque cuida que no haya esas lesiones. Entonces, los tipos contra los que está dirigido Gardasil son 6, 11, 16 y 18. Es tetra o cuatrivalente. A mí me gusta decir tetra, pero los que la fabrican dicen cuadrivalente. Y Cervarix es nada más contra los de alto riesgo, no los de bajo riesgo. Entonces, esta vacuna protege contra estos de alto riesgo, pero acaba de salir hace 2 años una vacuna nonavalente con 9 tipos de virus que todavía no llega a México en los servicios de salud pública, pero yo creo que sí se puede comprar con los médicos que la vendan a no sé cuánto, y eso protegería contra más del 80% de los tipos de virus. Esas vacunas se ha probado que son eficaces, En Australia ya se demostró, por ejemplo, que están desapareciendo los condilomas genitales con Gardasil. Claro, hay que esperar muchos años para ver el efecto sobre el cáncer, ¿no? Porque si a una niña de 11 años que empieza a tener actividad sexual a los 15, le pega el cáncer a los 35, pues todavía no podemos ver ese efecto, ¿no? Lo que sí vamos a poder ver pronto es el efecto sobre la prevalencia de los tipos que causan infecciones en las gentes que están o no están vacunadas. Que no lo estamos haciendo en México, Bueno, ahora les voy a contar algo de nuestra experiencia en San Luis Potosí. Voy a tomar un poco de agua. Voy a empezar con el municipio de la capital. San Luis Potosí tiene la forma de un perrito, ya saben, ¿no? Y este es el municipio de la capital. ¿No sabía? Vecino de 10 estados, dice la canción, que en realidad son 9, porque del que más habla en la acuarela potosina es de Aguascalientes, que no toca la frontera de San Luis Potosí. Pero bueno, aquí está la capital. Hicimos un estudio
basado en tipificación de virus de papiloma de alto riesgo con PCR seguida de RFLP. O sea, generamos un producto de alrededor de 250 pares de bases a partir de las muestras de DNA de las mujeres infectadas y luego lo cortamos con enzimas de restricción y según los fragmentos, vean aquí, por ejemplo, este producto de 250 da estos dos, se corta con una enzima que reconoce un sitio específico y entonces con el tamaño de estos fragmentos podemos decir más o menos de qué se trata, ¿no? Este método pues ya casi no se usa, pero pues así empezamos, ¿no? Y aquí están los tipos de virus que pudimos distinguir. Este puede distinguir 7 tipos de virus de alto riesgo. Y lo que encontramos fue pues algo parecido a lo que esperaríamos con las estadísticas mundiales, ¿no? Que el tipo 16 es el más prevalente, con 63%, pero ya no el 18 ni lo que sea en la estadística mundial fue el segundo lugar, ya fue el 31 y luego el 18. ¿Sí? Bueno, además analizamos cuáles eran los subtipos de BPH16, como es el más prevalente y el más malo, el que produce más cánceres en el mundo, y encontramos que también era el más prevalente en San Luis Potosí. Dijimos, a ver, pues, ¿de qué subtipo se trata? Y entonces analizamos la secuencia del gen 6 y encontramos pues una diversidad de tipos, de subtipos. O sea, no era homogéneo, es lo que les quiero hacer notar. Y esto sugiere entonces que ese tipo 16 es antiguo en esa región geográfica, ¿no? Porque es diverso, porque puede haber venido de diferentes orígenes o haber evolucionado ahí mismo por mucho tiempo, o ambas cosas. Ok, entonces encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtipos. Y encontramos que aquí predominan las variantes del subtipo europeo. Así se llama, ¿eh? Le tienen que poner unos nombres, y como los europeos fueron los que empezaron a hacer ciencia, pues todo es europeo, ¿no? La nomenclatura del Linneo y todo. Bueno, pero vean, la mayor parte es subtipo europeo y hay muy poca, una fracción pequeña del subtipo asiático-americano, y las variantes asiático-americanas son las más oncogénicas del tipo 16. Ya se sabe, en México, Berumen demostró que como la cuarta parte de los cánceres se deben a la variante asiático-americana del tipo 16. Bueno, pues la variante potosina, la más frecuente, también es más oncogénica que la prototípica, por el análisis que hicimos de las lesiones que estaban asociadas. Bueno, este es un resumen, y ya no vale la pena que se los diga. Después de hacer este estudio en la ciudad de San Luis Potosí, pudimos conseguir apoyo para un proyecto en todo el estado, una encuesta en todo el estado, porque dijimos, pues, está bien, vamos a demostrar que el 16 es el más frecuente en todo el estado, ¿no? Pues no, van a ver que no. Usamos este método de tipificación que seguimos usando en el laboratorio y además lo ofrecemos como un servicio al público. El GN16, amplificamos un segmento de él con el método de Sortlar y colaboradores, que fue publicado en 2004. Con un par de oligos hacemos este producto para los tipos relacionados con BPH16, y con este oligo forward y este reverso usamos, es decir, generamos un producto de unos 630 pares de bases para BPH18 y tipos relacionados. Y entonces hacemos 4 cócteles. Después de que hacemos la primera PCR para el producto, el precursor de 630 pares, entonces hacemos cócteles con parejas de oligos diferentes que dan todos estos productos de diferente tamaño que podemos identificar en geles de agarosa. Ahí está un ejemplo. Y además aquí vean el caso de una mujer que tiene 5 tipos diferentes de virus. Hemos encontrado, lo máximo que hemos podido detectar con este método son 6. Un pequeño zoológico.
las mujeres que estudiamos eran mujeres que estaban asistiendo a las clínicas de colposcopía porque tenían anormalidades en el Papá Nicolau, o sea, ya tenían lesiones severas y por eso las citaron de nuevo. Okay. Pero bueno, entre este grupo, el 68% tenía BPH demostrado con este método. Y ahí está lo que no esperábamos. Bueno, el más prevalente fue el tipo 33, con el 33.1%, el 16 con el 16.8%. ¿Sí? O sea que el 33 tenía el doble de prevalencia que el 16. ¿Qué pasó? Los tipos de bajo riesgo están en azul aquí, ¿no? Bueno, los interesantes son los de alto riesgo. Y entonces entre los dos tienen que 50%, ¿no? Y bueno, inmediatamente pensamos, para nuestro beneficio, ven cómo hay que estudiar la prevalencia en cada región, porque la vacuna de Gardasil no le estaría pegando al BPH 33, porque está dirigida contra el 16 y 18. Okay, aunque haya cierta inmunidad cruzada, puede ser que no funcione muy bien. ¿Sí? Bueno. Esto era lo que les decía. La mitad de las infecciones son por un solo tipo. Y hay infecciones múltiples en la otra mitad de las mujeres, desde 2 hasta 6 tipos de virus distintos. Este mapa es de las jurisdicciones sanitarias, nomás para que vean. La 1 es donde está la capital del estado y Soledad Díaz Gutiérrez, que es un municipio conurbado. Esta es la del Altiplano, con sede en Matehuala. Esta se llama del Bajío, con sede en Soledad Díaz Gutiérrez. Esta es la cuarta, que corresponde a la zona media, con cabecera en la ciudad de Río Verde. Y las de la Huasteca, la del norte, con cabecera en Ciudad Valles. Y la del sur, con cabecera en Tamazunchale. Ok. Pues resulta que la prevalencia de cada tipo varía en cada jurisdicción. Y además, en donde más alto está, más que en las otras jurisdicciones, entonces parece que de ahí viene. O por ahí entró y luego se está desparramando en todo el estado. ¿Sí? Ok. Ahí es donde está Río Verde, ¿no? La cabecera. Los municipios que tienen más son Ciudad Fernández, Río Verde. Si uno analiza también la prevalencia en función de la edad, pues las mujeres más jóvenes son las que tienen más infección, como se supone que sería si son las que tienen más actividad sexual. Y la prevalencia aumenta con el grado de las lesiones neoplásicas, ¿no? Aquí está cáncer invasor, o sea, va aumentando estos. Sí. Y aquí está, esta gráfica muestra cómo progresan las lesiones. Miren, lesiones de bajo grado con la edad, lesiones de alto grado y cáncer. Una cosa interesante que encontramos aquí, inesperada también, fue que si graficamos el grado de las lesiones contra los tipos de virus, encontramos que hay una tendencia creciente para este grupo de virus. ¿Sí? Asintótica para este y en U para el tipo 33. Pues es una anomalía. Y eso nos sugiere que es un brote, ¿no? Que acaba de entrar, que no tiene mucho tiempo y por eso predominan las lesiones de bajo grado. Ahí está de nuevo lo mismo. Bueno. Por eso, entonces, nos tratamos de analizar qué clase de variantes son las de BPH 33. Analizamos la secuencia. Bueno, encontramos que en la capital del estado ha aumentado 21 veces. Sí, no traigo lentes, pero sí, ¿verdad? Sí. Y en la jurisdicción ha aumentado 4 veces.
la jurisdicción 4. Entonces sí parece que es un brote. Entonces decidimos analizar la secuencia para ver si podíamos identificar el linaje o subtipo y variantes de VPH. Y ahí está lo que se ha descrito de la clasificación. Estas son las zonas geográficas con las que hicimos el análisis y encontramos que en la zona media es donde predomina el VPH33 más que en las otras. Y estas son las secuencias del oncogen E6 de 82 muestras que secuenciamos y analizamos. 80 de esas muestras son idénticas. ¿Sí? Y la muestra 81 tiene un cambio por aquí, ¿verdad? En este triplete, ¿no? El medio. Ahí. Ah, sí, aquí está. Está en rojo. Es el único cambio, un par de bases que cambió, pero sigue siendo del mismo subtipo. Y la otra, aquí, en un triplete que codifica aminoácidos distintos. Y estas son las secuencias de aminoácidos de esas oncoproteínas. ¿Sí? Ahí está marcado. El aminoácido original es tidina y cambia a arginina, creo, sí. Y este cambia a lisina, arginina cambia a lisina. Ok. Y entonces, todas son del sublinaje A1. Todas. Esto indica que sí es un brote para nosotros. Bueno, pues ya que encontramos eso, también buscamos cuáles eran los tipos de virus que estaban en los cánceres invasores del cérvix en el Hospital Central, que es el hospital civil más grande de San Luis Potosí, y encontramos otra cosa inesperada. Que la mayor, o sea, el más prevalente es el 16, efectivamente, en los cánceres invasores sigue siendo el 16. Ojo, entonces fíjense bien, no es lo mismo infección que cáncer. El tipo 16 es más oncogénico que el 33, a pesar de que, bueno, tenemos que esperar no sé cuántos años a ver el efecto de la entrada del 33 en San Luis. ¿Sí? Esto es entonces lo que les quiero dejar de mensaje final. Yo pienso que es importantísimo educar a las mujeres sobre esto, porque los médicos no les hacen caso, o tienen intereses de grupos o personales que mandan con ciertas gentes para ciertas pruebas. Las mujeres tienen que exigir que les hagan la prueba de VPH. Decirle a los médicos, a mí háganme la prueba de VPH y mándensela al doctor López Revilla en San Luis. Ok, no, pero sí es importantísimo, porque no hemos podido convencer a los médicos que nos manden muestras en San Luis, nos están mandando de Querétaro, o de Río Verde, o de no sé cuándo, de médicos que sí saben un poco más de esto, o que son más conscientes del cuidado que tienen que tener para las mujeres. Ok, la otra cosa es que debería establecerse la vigilancia epidemiológica de VPH. Ahora se hace, no sé si saben ustedes, captura de híbridos. La captura de híbridos es un método mucho menos sensible porque correlaciona mejor con lesiones de alto grado. O sea, las mujeres que tienen captura de híbridos positiva, entonces casi siempre tienen NIC2 o más. Y lo que quieren las gentes que trabajan en los servicios de salud son pruebas que detecten el riesgo más alto, ¿no? Con menor costo. Pues yo digo que hay que saber si uno tiene la infección, aunque sea poquito. Bueno, y la otra cosa es que también habría que caracterizar las variantes. Como en este caso de VPH33, que estamos encontrando que parece que es un brote, no sé de dónde habrá llegado a la zona media de San Luis, pero de ahí ya se está desparramando por todo el estado.
puede ser que venga de Centroamérica. Pero bueno, todos decimos que lo malo viene de fuera, ¿no? Y si ustedes se fijan en los mapas del cáncer por infecciones, el cáncer por infecciones predomina en los países pobres. No nos lo están trayendo los gringos, ni los europeos. De aquí se los exportamos. Bueno, hay muchísimas gentes que han colaborado. No les puedo dar agradecimientos suficientes aquí, pero en fin, son mucho más que estas personas que más directamente han estado trabajando conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias.